Doctora Clara, en un gobierno suyo, inversionistas, empresarios, ¿qué podrían esperar en materia de políticas de desarrollo y de apoyo y respaldo a la inversión privada? Bueno, en primer lugar, lo que yo debo aclarar, porque precisamente parte de la estigmatización de mi partido proviene de esos flancos, es que nosotros somos amigos de la inversión privada, de la inversión extranjera, desde luego como corresponde en cualquier país del mundo, de acuerdo con la normatividad legal vigente, el respeto al medio ambiente, el respeto al derecho laboral, el respeto a la legislación sobre pago de impuestos y demás. Nuestra política va a ser una política de sostenibilidad fiscal, pero nuestra política va a admitir la posibilidad de déficit temporal en función de la garantía de los derechos de los asociados. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros creemos que tanto desde el punto de vista tributario como monetario tiene que hacerse ajustes para que el presupuesto nacional pueda atender y de fondo lo que no han atendido ninguno de los gobiernos. Es la satisfacción de esos derechos básicos que todos los candidatos pregonan en campaña, pero que cuando llegan al gobierno se les acaba la voluntad política porque hay, entre comillas, restricciones financieras. Nosotros vamos a cuidar el crecimiento económico, vamos a cuidar la estabilidad de la moneda, vamos a proyectar de manera seria la política de largo plazo del Estado, pero si yo tengo que escoger entre equidad y crecimiento, siempre voy a escoger la equidad. Otro tema importante que me parece que está también en el corazón de la discusión, no solo de la política nacional, sino internacional, el tema del narcotráfico y la solución a ese asunto. ¿Usted está de acuerdo con la legalización de las drogas? ¿Cuál es su visión sobre este tema? Bueno, este es un tema bastante polémico porque hay drogas de drogas. Yo, por ejemplo, pienso que en términos generales la guerra contra las drogas ha sido un fracaso espantoso. Y en esto se cumplió el vaticinio de Samuel Hoyos Arango, quien fuera el ministro de Justicia, un gran patriarca caldense conservador del presidente Alfonso López Miquelsen. Él dijo en un consejo de ministros que esa guerra contra las drogas le iba a salir muy cara al país, que iba a generar corrupción, que iba a generar violencia. Y en esa época, él incluso en un consejo de ministros fue partidario de que no se penalizara la marihuana. Estoy hablando del año 74, 75. Y hoy en día uno ve qué paradoja. Los mismos Estados Unidos que presionaban a todos nuestros países a adelantar la guerra contra la marihuana y después contra la cocaína, pues han sido los primeros en algunos de sus estados en legalizar la marihuana. Hoy en día en Colorado y en Washington está permitida su venta. Se cobran importantes impuestos, desde luego bajo regulación del Estado. En Uruguay han hecho otro tanto. En ambos casos en contra de los tratados internacionales que no distinguen entre las drogas que causan profundos daños y las que son menos dañinas, como el alcohol, como el cigarrillo, como la marihuana. Yo soy partidaria de la despenalización de la marihuana. Tendremos que entrar en una discusión internacional, pero eso no es una política. Una política es incluir en el pensum desde la primaria. Recuérdese que los chiquitos son los que están más expuestos. Desde la primaria, una buena política de prevención, de información, de concientización de los niños y de los jóvenes. Si se pudo con el cigarrillo, imagínese usted, con una buena política frente al no consumo del alcohol, de los cigarrillos, de la marihuana, de todas las drogas, explicándole lo que eso le hace al cuerpo, a la mente, abriendo los espacios para una educación amplia, integral, con acceso al deporte. Mire, yo creo que eso es lo que está necesitando esta sociedad, una política integral preventiva de verdad, y no esta persecución que lo que ha hecho es criminalizar a los jóvenes sin ningún efecto positivo sobre sus vidas.
¿Qué percepción tiene de lo que está pasando en Venezuela? De la represión a la gente que está protestando y pidiendo cambios en ese país. Bueno, para uno es tan difícil evaluar esas circunstancias porque es tan polarizado el discurso en Venezuela que nadie acepta que el otro lado tenga ni esta pizca de razón. Yo creo que Venezuela necesita un diálogo y creo que ha hecho bien UNASUR en tratar de intervenir, incluso el presidente de la República, en ofrecer mediación, porque allá estamos en una circunstancia como vecinos volátil, que puede llegar a mayores. Cuando yo fui alcaldesa de Bogotá, yo tuve muchas confrontaciones difíciles de orden público en las manifestaciones. Y yo le quiero decir que, siendo muy demócrata, yo me preocupaba de prevenir la violencia en las movilizaciones públicas. A mí me tocaron las más grandes de la MANE, no sé si usted se recuerda lo disciplinadas y organizadas que fueron esas marchas, pero eso no fue por generación espontánea. Nosotros hablábamos con los estudiantes, hablábamos con la policía, llegábamos a acuerdos, policía y estudiantes, con bienestar universitario, incluso tomamos prestadas conceptos de la Guardia Indígena del Cauca para que los estudiantes, mediante sus propios efectivos, rodearan sus columnas para evitar que infiltrados, impostores y provocadores se metieran en la marcha. Pero cuando había brotes de indisciplina, nosotros rápidamente los abocábamos para impedir que esos infiltrados, que esos provocadores irrespetaran el derecho a marchar de los demás. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Que nadie sabe quiénes son esos provocadores, como nunca supimos aquí. Los de un lado decían, no, esos son los de la policía, y los del otro lado decían, no, esos son los anarquistas, eso nunca se sabe. Entonces, creo que Venezuela está en una circunstancia de intolerancia política mutua, de una proyección muy peligrosa, y que tenemos que buscar, como Colombia, como país vecino, los mecanismos a través de UNASUR, no para intervenir en los asuntos internos de nuestro vecino, que son de su exclusiva incumbencia, sino para buscar esa mediación que haga que se puedan sentar a la mesa y buscar una solución política negociada antes de que se provoque una violencia mucho peor. Doctora Clara, para terminar, algo que le haya llamado la atención en el recorrido que está haciendo por este país y que le haya sorprendido. A ver, a mí me está sorprendiendo, y de manera favorable, la capacidad del pueblo colombiano para asumir su propia realidad. Los periódicos, el debate político, la agenda de la política no refleja lo que está sintiendo la gente en su corazón y en su sentimiento. Yo hablo con muchos, ni digo con cientos, he hablado con miles de personas sobre los temas de su propia realidad. Y todo el mundo coincide en que la prioridad de este país es, yo la asumo oyendo todo eso y la digo como economista, es dar un viraje en la política pública, en el modo como se está manejando Colombia, que no está atendiendo a la agenda de la gente, sino a la agenda de los políticos. Entonces aquí tanto los medios de comunicación como el Congreso están metidos en unos debates, pero la preocupación de la gente de a pie es mucho más fuerte, pero no se siente atendida. Por eso es que hay 30 millones de colombianos y colombianas que dicen que Colombia va por mal camino, porque hay un escepticismo enorme cuando oyen estas discusiones casi que de extraterrestres de la clase política que no tocan a su realidad. A mí me ha sorprendido ese profundo sentido del realismo del pueblo colombiano y su capacidad de salir adelante, no gracias a, sino a pesar de los gobiernos. Doctora Clara López, se nos pasó el tiempo volando y fue muy interesante. Creo que hemos entendido parte fundamental de su pensamiento y de su propuesta.
Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, yo le agradezco su generosidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Palabras más con Álvaro García.